¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado. Estamos en la temporada 203. Este es el primer episodio y hoy es lunes 5 de febrero, día festivo aquí en México, día de la Constitución, ¿verdad? Día de la Constitución mexicana. No sé de cuál de todas porque ha habido varias. Y está muy remendada. A cada rato le andan poniendo y quitando, ¿verdad? Pero es el día de la Constitución. Debe ser el día de alguna de esas constituciones. Creo que fue la de 1917, pero no estoy seguro. Como quiera que sea, hoy es día festivo. A lo mejor alguno de ustedes está descansando, los niños en casa. Y bueno, disfrute este tiempo, disfrútelo. Es un regalo para celebrar el día de la Constitución o la Constitución mexicana, de la que nadie se acuerda y muchos la violan, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Vamos a nuestra charla el día de hoy. Fíjense que les comenté de la semana pasada, bueno, el día de ayer en línea, y no me acuerdo si lo hice en alguna de las charlas de la semana pasada, que esta semana iba a darle una repasada al Salmo 90, pero me equivoqué, es el Salmo 91. Y yo quiero tocar algunos de los temas que aparecen aquí, ¿verdad? Porque creo yo que son importantes, pero ya de una manera muy específica, como encontrar promesas que dan esperanza para nuestras vidas, obviamente promesas de parte de Dios. Salmo 91. Ahora, los salmos eran canciones que según se cree eran acompañadas por instrumentos de cuerdas, pero también había otros instrumentos y el pueblo de Israel las cantaba en sus grandes celebraciones. El que más compuso salmos fue el rey David, no el de las mañanitas, aunque digan que el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David no cantó las mañanitas, pero bueno, pero sí compuso alrededor de 70 de los salmos o más. O sea, la mitad del libro de la Biblia que se conoce como los salmos fue precisamente escrita por un rey llamado David, el segundo rey de Israel. Y bueno, este Salmo 91 no aparece el nombre de alguno de sus autores, simplemente aparece como, bueno, en la Biblia mía como un título, que eso alguien se lo puso, no es precisamente parte, como los números también, ¿verdad? Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero leer los primeros 3 versículos. Dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos bien, el Dios en quien nosotros confiamos. Pero en el versículo número 3, ¿verdad? La primera parte dice, Él te librará del lazo del cazador. Déjeme hablarle primero acerca del cazador. El cazador puede representar muchas cosas, ¿no? Es obvio que el salmista está hablando de una presa, ¿verdad? De un animal, ¿verdad? Que el cazador va detrás de él. Pero obviamente la aplicación tiene que ver, lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Es que se refiere a nosotros, ¿no? Que de alguna manera o al ser humano, ¿verdad? En general, pero también en particular al pueblo de Israel, pero también para nosotros, porque la Biblia se escribió también para los cristianos, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver con esta acción de la presa que huye, que va corriendo, y un cazador que va detrás de él. ¿Quién es el cazador? ¿O qué representa el cazador? Bueno, la mayoría pensamos que el enemigo, que se llama Diablo, y Satanás, que es lo mismo, ¿verdad? No es el apellido del diablo, y que es el adversario y el acusador, quien maquina contra los cristianos todo el tiempo y todos los días, y que está dedicado específicamente a crear nuevas formas de hacernos caer, de destruir nuestras vidas, de acabar con la influencia de la iglesia, de hacerle la guerra a Dios todo el tiempo. Él es el cazador. Ha sido muy sutil todo lo que hace ahora. A veces me preguntaban, ¿por qué en nuestra iglesia o en muchas iglesias ya no se ve tantas manifestaciones de personas endemoniadas como sucede en algunos lugares? Y entonces yo llegué a pensar, pues porque el diablo ya cambió de estrategia. Ahora no posesiona a las gentes, ahora los engaña, los caza, ¿verdad? Y luego se los come.
El diablo se está comiendo a nuestros hijos con las filosofías modernas y con las ideologías de ahora. El diablo ha engañado a muchas personas a través de la religión, religiosidad y a través del dinero fácil que viene del crimen organizado, por ejemplo. Y eso es el cazador, porque sabe que a final de cuentas será o tendrá su recompensa, porque terminará acabando con la vida de algunos. Y luego menciona la palabra lazo. ¿Qué significa la palabra lazo? Bueno, es una especie, obviamente, ¿verdad?, de amarre, de un mecate con que amarran algo. Y bueno, podríamos decir así que es una cadena, o también puede ser una atadura, ¿verdad?, que se convierte precisamente en el objeto con el que el cazador nos puede atrapar, maniatar, ¿verdad?, y todo eso. Y entonces eso nos impide defendernos, correr, y volvemos al punto, poder ser destruidos. Ahora, el punto importante de este versículo, de esta primera parte, es la palabra o la frase, Él te librará. ¿A quién se refiere? Al Dios omnipotente. Él te va a librar. Él estará contigo si tú estás con Él. Dice, el que mora bajo la sombra del omnipotente. Tú estás bajo su sombra, Él te va a librar del lazo del cazador. Debes confiar en Dios. Debes confiar, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mi Dios, en quien confiaré, dice el número 2. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar? Sencillo, simplemente depositar nuestras vidas en las manos de Dios, confiar en que Él va a hacer, quedarnos bajo la sombrilla de su protección, o sea, hacer lo correcto. Y finalmente el Señor se va a encargar de librarnos del lazo, que aún incluso ya está casi amarrando el enemigo, cuando entonces aparece nuestro Dios defensor de nuestras vidas para librarnos del lazo del cazador. Dios te bendiga. Antes de que nos vayamos, quiero recordarles a todos aquellos que ya fueron al encuentro matrimonial, que este fin de semana tenemos encuentro matrimonial. Casi todos se preguntan, bueno, ¿y cómo le hago para inscribir a una pareja? Bueno, los que ya fuimos ya sabemos. ¿Por qué? Porque al encuentro no va nadie que no haya sido invitado por alguien que ya fue, y ese alguien que ya fue se convierte en su padrino. Tiene que llamar a los teléfonos, al teléfono 444-848-1224. Le llama, quiere inscribir una pareja y le dan todos los datos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.